Hola a todos, les doy una cordial bienvenida a mi exposición virtual. Mi nombre es Elisa Sánchez y en el día de hoy estaremos abordando un tema que a lo largo de este curso hemos venido estudiando, esa relación de la tríada entre técnica, memoria y lenguaje, el cual el ser humano se ha ido relacionando a lo largo de la historia y en diferentes momentos, dando así como resultado las dinámicas comunicativas que existen en el día de hoy. Es por eso que podemos hablar del tema de esta presentación, que es cómo se caracteriza la dinámica comunicativa en la sociedad de hoy. Será nuestra pregunta problematizadora. Antes de abordar el tema puntualmente, es importante destacar que cada uno de los modelos, paradigmas o teorías que plantea la docente y autora del texto Modelos de Comunicación Gloria María Álvarez están presentes en nuestra sociedad actual. También bajo una revisión bibliográfica del texto del autor Jesús Martín Barbero, cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en una mediación cultural, empieza un proceso de análisis en el cual subyacen otras preguntas. ¿De qué manera cada una de estas corrientes se relaciona con nuestras propias ideas de comunicación? ¿Qué intencionalidades subyacen de estos enfoques? ¿Qué elementos definen la comunicación de cada enfoque? ¿Cómo cambia la mirada? Y cada uno de estos ejercicios de reflexión e introspección sobre nuestro entorno me llevaron a poder concluir estos 3 puntos y adjetivos que considero que definen o marcan las dinámicas de la comunicación actual. En un primer momento tenemos en una participación activa, ya que queda como una mirada opuesta al modelo funcionalista o sistemático de la información planteado por Harold Laswell en las Mass Communication Research en los años 20-30, el cual este objetivo planteaba o empleaba sus esfuerzos en la fuerza de la difusión de la información sin tener en cuenta al ser humano como un actor influyente en las dinámicas de la comunicación y que a partir de su entorno local podría generar una influencia en un territorio mucho más grande, lo cual hoy por hoy, debido al acceso de la información, es poco probable o bastante difícil poder manipular la información a que el ser humano solo puede ver por un solo camino, ya que la pluralidad de las informaciones es lo que prima hoy, llevando así a desarrollar el sentido crítico y que al final del día termina siendo una construcción de cada una de estas miradas y principalmente en contradicción o en oposición al modelo funcionalista, se empieza a tener una conversación, un diálogo con los diferentes actores de la sociedad, no solo con el gobierno, sino también con empresas, sobre prácticas éticas y los impactos o consecuencias que tienen cada una de las acciones de estos actores. También es importante destacar que estos 3 puntos analizados dentro del eje activo de la dinámica de la comunicación, podemos ver las características de la sociedad moderna que nos plantea Anthony Hitchens en la identidad del yo en la sociedad moderna, en el cual el ser humano toma un rol mucho más relevante para las dinámicas que se presentan a través del lenguaje y la técnica. En las siguientes imágenes podemos presenciar algunos casos ocurridos en la era contemporánea alrededor del mundo, en donde la comunicación y la técnica tuvo un gran impacto en los cambios sociales, políticos y económicos. En un primer momento tenemos en el 2011 la primavera árabe, en la cual a través de la herramienta de Twitter se logró viralizar y exponer en otros territorios alrededor del mundo las situaciones políticas que estaban viviendo los países de Egipto, Túnez, Libia, entre otros, los cuales esta viralización de la información y esta difusión ayudó a que otros actores y otros países pudieran ayudar a la causa y así poder derrocar a los gobiernos que estaban cometiendo delitos de los derechos humanos. Otro aporte que podemos realizar desde el análisis de las lecturas son 3 puntos comunes encontrados en cada uno de estos casos ocurridos en la era contemporánea. Podemos ver desde la definición de Ferdinand Strauss sobre el lenguaje como un acto social, cómo a través de la visibilización de cada una de estas situaciones ha empezado a repensarse en el lenguaje
cómo se refieren a este tipo de comunidades y las relaciones de poder que se ven en la memoria histórica, a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, a los ciudadanos desfavorecidos por el gobierno, incluso un punto mucho más importante y relevante, el caso francés sobre el periodismo. Asimismo, podemos destacar la visión claramente transformacionista, en donde plantea que el medio se vuelve claramente también el mensaje. Esto lo pudimos ver en las manifestaciones de la primavera árabe, en donde muchas personas se incineraban a sí mismas en manera de protesta. En el caso colombiano, a través de manifestaciones artísticas, se podía ver claramente el malestar social que los territorios estaban pasando. También le da mucha más relevancia al modelo matemático sobre el emisor, receptor y el mensaje, ya que cada uno de estos forman un rol muy importante sobre el desarrollo de la información. Y por último, a través de esto se logró una comunicación efectiva, que fue uno de los legados que dejó el desarrollo del telégrafo. Se denomina comunicación exitosa aquella cual logra ser emitida, pasar y causar efecto, lo cual pudimos ver en cada una de estas manifestaciones que lograron ser un hito dentro de la historia contemporánea. Ahora nos adentraremos a un eje muy importante dentro de la comunicación actual, al cual quise denominar adaptativa, ya que es importante destacar la evolución que ha tenido la comunicación a lo largo de los siglos a través de la técnica que ha desarrollado el hombre. Podemos tener claros ejemplos como lo ha sido la imprenta, la escritura, el jeroglífico, el teléfono y muchas maneras más que el hombre ha desarrollado para poder desarrollarse y tener una interacción con su entorno. Mucho más importante destacar que en la actualidad los procesos de innovación y desarrollo son mucho más rápidos que en el resto de la historia, como lo hemos podido ir evidenciando, lo cual ha mejorado los elementos de la comunicación como es el receptor, el emisor y el mensaje. Muy puntualmente en el ejemplo de la evolución de los smartphones o teléfonos inteligentes, los cuales no solo existe la mejora en temas de software, hardware, cámaras, audio, video, sino que esto tiene un impacto social en las dinámicas de las relaciones. Más adelante estudiaremos un caso con la red social Facebook. En otro segundo punto, quiero destacar de la segunda lectura del autor Jesús Martín Barbero en su apartado Producción de Conocimiento, otras figuras de razón, en donde él plantea que las máquinas ya no solo van a ser un instrumento para el ser humano, sino que se van a convertir en una herramienta de producción de cultura, que presenta unas características puntuales como que ya va a ser mucho más universal, como era de pronto en otras épocas anteriores, en las cuales las imprentas solo era para determinados grupos sociales. Con el computador, que es el ejemplo que él plantea dentro del párrafo, muchas posibilidades están abiertas y asimismo generan nuevos procesos y percepciones sobre la cultura. Un ejemplo de esto es en el contenido multimedia, en el cual tenemos acceso a video y a audio, lo cual genera una sobrecarga de estímulo mucho más alta que en otras épocas cuando no existía este tipo de formato. Hoy socialmente hablamos de una sobrecarga de estímulos, lo cual ha empezado a cambiar formas de vida como el consumismo. Y por último, al ser un espacio abstracto, es mucho más fácil la construcción de conocimiento y las nuevas perspectivas que se pueden dar. Muy puntualmente hablaremos del campo educativo, el cual tenemos de ejemplo la educación a distancia. Este ha sido un perfecto ejemplo de la construcción tradicional, en donde solo existía una línea de comunicación entre el profesor y el estudiante unilateral, donde no había el espacio para un intercambio de conocimiento. Ahora, ni siquiera el espacio físico es un limitante para poder construir el conocimiento. Hoy en día el profesor ya no se percibe como una figura de autoridad, sino una guía para que el estudiante mismo llegue a esas conclusiones del conocimiento. También apreciando altamente los factores de su contexto, su crianza y
todos los factores de su ambiente que lo rodean. Volviendo al ejemplo de Facebook, podemos presenciar un ejemplo muy puntual hace muchos años, cuando la red estuvo iniciando, había una influencia de la cultura puntualmente respecto a la escritura, en donde la escritura con faltas ortográficas hacía parte de una nueva subcultura, ya que en ese momento, en los años del 2010, era el surgimiento de muchas plataformas y redes sociales que conocemos en la actualidad y rompía con el esquema tradicional, más puntualmente en la comunidad de los jóvenes, como una rebeldía o una presencia ante el cambio. Y esta estética obedecía a eso. Muchos años más tarde, logramos ver que todos estos espacios, también como Twitter, se han ido transformando a vocaciones mucho más políticas, ya que han descubierto el poder de la influencia que éstas tienen en un espacio físico como lo es el gobierno y la sociedad en general. Y por último tenemos el eje explorativo, para el cual citaremos al autor Anthony Hitchens sobre su texto de la modernidad, en el cual el ser humano moderno vive entre estas dos ambivalencias del ser interior y la conexión con el mundo globalizado. Es una tendencia que se da muy marcada en esta dinámica de la comunicación en la actualidad. También esto lo podemos ver en la reestructuración del campo educativo y la construcción de conocimiento, dejando los paradigmas anteriores y abriéndose a nuevas posibilidades sobre la enseñanza, más puntualmente nuevas habilidades para la sociedad actual. Hoy por hoy vemos cómo en la educación se ha empezado a replantear cada uno de los programas de enseñanzas y que abren paso a las herramientas necesitadas en el mundo de hoy. Un ejemplo de esto es que en institutos ya se empieza a enseñar cursos para detectar noticias falsas, para poder redactar blogs, cosas que de verdad ayudan a la búsqueda constante del bienestar del ser humano en la tríada de lenguaje, memoria y técnica. Muchas gracias a todos por haber estado en esta presentación.